¿Qué representa para su institución que estos 3 nuevos consejeros se hayan sumado a los 4 ya existentes, en este caso designados por el Ministerio de Culturas? Representa un importante respaldo institucional. Como usted sabe, el Consejo de Administración es la máxima autoridad de la Fundación Cultural, de manera que tener un consejo completo y bien constituido, con personalidades que tengan posibilidad de contribuir al desarrollo de la institución, es un respaldo que esperábamos que el Ministerio nos lo diera y así se ha dado. Tenemos en este nuevo Consejo de Administración un chuquisaqueño, es el único representante del sur del país. Bueno, yo espero la participación de Gabriel en 2 niveles. El primero, el que usted señala, como un representante simbólico y explícito del sur de Bolivia, sobre todo de las 2 ciudades, Sucre y Potosí, donde tiene su raíz prácticamente la Fundación Cultural. La Fundación Cultural ha nacido bajo la justificación de atender 3 repositorios fundamentales de nuestra historia, como son Casa de la Libertad, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y la Casa de la Moneda de Potosí. En ese entendido, creo que Gabriel Chávez Casasola es alguien que le va a dar una muy buena y muy sólida representatividad al tan importante sur del país. Pero yo espero de Gabriel, en una segunda instancia, una contribución integral a la Fundación en su dimensión nacional, en su dimensión plurinacional. Nosotros gestionamos repositorios, gestionamos patrimonio en una visión integral de país que cruce fuentes, que cruce funciones, que cruce informaciones. Y en ese sentido, creo que la actual Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se ha instalado en una perspectiva integradora del país, donde sus consejeros habrán de contribuirle desde esa perspectiva mayor, desde la especificidad regional. Me ha anotado una frase de la ministra de Culturas que me pareció llamativa, por lo menos. Dijo que la misión que tienen estos 3 nuevos consejeros es la de recuperar la estabilidad de la institución. A mí me sonó un poco a crítica. Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene que darla la ministra, naturalmente, pero en el caso mío lo tomo como una crítica, como una observación que pues tendré en cuenta durante la gestión. Lo que sí puedo asegurar es que la institución viene trabajando no solamente para la estabilización de la institución y sus dependencias, sino para su fortalecimiento y para su expansión, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esa es la tarea en la que nos hemos concentrado arduamente desde 2016, que soy presidente de la Fundación, y aunque creemos no haber alcanzado un óptimo nivel de desempeño institucional, creemos humildemente haber hecho avances que hay que valorar, hay que ponderar, a los que habrá que incorporar visiones críticas para su mejor proyección. ¿Cuán independiente del gobierno del MAS fue la Fundación y cuán independiente del gobierno, en este caso transitorio de Yanine Áñez, es hoy la Fundación Cultural de Bolivia? Le doy una respuesta en 2 partes, a propósito de la estabilidad institucional. La estabilidad institucional está garantizada por ley. La ley del Banco Central de Bolivia, en 3 artículos, los artículos 81, 82 y 83, garantiza el presupuesto de la institución. O sea, por ley, el banco no nos puede dar menos que el presupuesto ejecutado por gasto corriente en la gestión precedente. O sea, si ese no es un dato de estabilidad institucional, que es mérito de la ley de origen, no es atribuible a ningún gobierno en particular y se ha hecho sostenible desde su existencia hasta la fecha de hoy. Hay una base presupuestaria que está garantizada para el sostenimiento y eso nos da estabilidad, ¿no? Aparte de esa seguridad presupuestaria, la institución ha gestionado, de acuerdo a los POAs de cada año, presupuestos que van más allá del simple gasto corriente para pasar de la estabilidad al crecimiento, ¿no? Eso en cuanto a la parte presupuestaria, que tiene que ver con su cualidad de institución autónoma, descentralizada y con autonomía de gestión. Yo le quiero decir con la mayor sinceridad que los años que yo estoy de presidente hemos ejercido esa autonomía, no hemos sido nunca
coaccionados para algún direccionamiento de la gestión institucional. Sería una injusticia que yo dijera eso, y las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado en el marco del Consejo de Administración, pero importante mencionar lo siguiente, en el marco de la planificación estratégica del Estado, ¿no? El Estado tiene un PI, tiene una Agenda 2025, tiene un ordenamiento de planificación, de estructuración de Estado, que establece lineamientos, que ha establecido lineamientos para todo el país en todas sus instancias, ¿no? Desde luego que nosotros hemos respondido a esas visiones que empiezan en la Carta Magna y terminan en nuestro propio POA. Bueno, en el marco en esa línea de respuesta que usted me acaba de dar, ¿cómo se interpretan estas denuncias públicas que se han hecho últimamente a través de algunos medios de prensa de La Paz especialmente, en sentido de que se nombró en algún momento a la suegra del ex vicepresidente Álvaro García Linera en un cargo del Museo Nacional de Arte, o cómo, por ejemplo, llegó al Consejo de Administración el trompetista que le enseñó a Evo Morales, ¿no? El expresidente Evo Morales. ¿Cómo se explica estas dos? Son dos casos separados, ¿no? La señora Gloria Valdivia se incorporó el 2013, primero como interina y después siguiendo un proceso de reclutamiento en el que ella acreditó la documentación que se le pedía y una comisión interna del museo la seleccionó, ¿no? Sin embargo, como el hecho ha suscitado algunas sospechas o inquietudes, yo he instruido que esa carpeta sea evaluada en su configuración, y pues las instancias internas determinarán si ese proceso fue bien llevado y como corresponde. Si no fue así, se establecerán los procesos o procedimientos correspondientes. En cuanto al profesor Benedicto Wilcarani, debo recordarle que los consejeros son designados o por el Banco Central o por el Ministerio de Culturas. Él fue designado por el Banco Central. Quiero deslindar toda responsabilidad de que el presidente de la fundación hubiera designado a uno de los consejeros. Pero adicionalmente quiero enfáticamente rescatar la cualidad notable de la personalidad de Benedicto Wilcarani. Benedicto Wilcarani es un gran músico, es un compositor que tiene más de 1000 piezas registradas en el registro de propiedad intelectual. Es el director de un proyecto de autogestión como es la Banda Imperial de Oruro, que no solamente tiene un valor de autogestión, sino de contribución a las artes populares, musicales. Es un hombre de la vida cultural del país que doy fe que ha contribuido de manera significativa al Consejo, aunque yo no lo haya nombrado. Se han venido cuestionando, por ejemplo, designaciones de personal. Que ha salido mucho personal de algunos de los repositorios del país dependientes de la fundación, que era personal antiguo, capacitado, que ha recibido muchos cursos. Tengo yo entendido, usted me lo dirá si es verdad o no, que han sido retirados por falta de título profesional o que han sido cambiados. ¿Por qué motivo será? Eso me gustaría que usted me lo comente en primer lugar. Con mucho gusto. Sí. Hay que remitirnos a algunos antecedentes. Cuando yo me posesioné como presidente de la Fundación en el 2016, había un gran desorden institucional en materia de recursos humanos, sobre todo en el nivel salarial. Teníamos situaciones de cargos iguales con salarios diferentes. Primero, archiveros, que tenemos varios en diferentes repositorios, que ganaban por el mismo trabajo con diferencias muchas veces pronunciadas. Primero. Segundo, éramos la institución del Estado peor pagada. De manera que una de las tareas que a mí y al directorio, al consejo que me tocó presidir en ese momento nos correspondió, fue hacer la tarea de lo que se llamó la nivelación salarial, una gestión ante el Ministerio de Economía, que nos exigía presentarle un reordenamiento justificado, ¿no?, en términos de niveles salariales, funciones a cumplir y desde luego perfiles de puesto, ¿no?
que correspondan a estructuras que el Estado tiene predeterminadas. Es decir, el Estado establece en su normativa que, por ejemplo, un profesional 1, caracterizado así, debe acreditar tales niveles de formación académica, tales niveles de experiencia, tales niveles de conocimiento, de la gestión pública, etcétera, etcétera. Es decir, eran condicionamientos del propio Estado. Nosotros llegamos a hacer la nivelación salarial, mejoramos la condición de nuestros empleados, les pagamos mejor, les pagamos igual, ¿no? Pero en muchos casos teníamos empleados que ya dejaron de cumplir con el perfil exigido por esta matriz organizacional, ¿no? Se le dio tiempo a ese personal para capacitarse, para que pudiera alcanzar a cumplir esos perfiles, ¿no? En muchos casos hay gente que lo hizo, ¿no? Otra gente que infelizmente no lo hizo, ¿no? De manera que esas desvinculaciones habría que analizarlas no de una manera global, no fue una decisión única, masiva, no fue una masacre blanca, sino en una situación de caso por caso. Quiero decirle que hay casos que hemos lamentado, ¿no? Pero lamentablemente a su vez había que cumplir las disposiciones normativas que de otra manera nos generarían responsabilidad. Bueno, voy a dar el caso del Archivo Nacional, que es el que yo más conozco. En este momento, más o menos el 50% del personal es interino y no ha sido contratado por un proceso de concurso ni de otro modo. ¿Esto va a continuar así? ¿A qué se debe esto? Los interinatos son una figura posible en el Estado, siempre y cuando se cumpla con el perfil. Yo no puedo nombrar interino a alguien que no cumple el perfil, ¿no? El cumplimiento al perfil es mandatorio, ¿no? La cualidad interina es una cualidad que facilita una incorporación para no tener acefalías y para no bajar el desempeño institucional. Del interinato se puede pasar perfectamente a la regularización de esos puestos a través... ¿Se va a regularizar? Permanentemente estamos en procesos de... No se llama regularización, sino de procesos de reclutamiento. Se convoca, las personas se presentan, se evalúa y si califican, se incorporan. Y luego hay un proceso de incorporación a la carrera administrativa que es otro proceso de tiempo, de manera que los recursos humanos se manejan de acuerdo a normativa vigente, ¿no? Pero digo, ¿cuánto tiempo va a durar este interinato? No hay un tiempo definido, es decir, no tenemos, los interinatos se pueden convertir en situaciones irregulares, así se denomina, es decir, alguien que entra interino puede quedar en una situación irregular, no pierde su fuente de trabajo, ¿no? Se mantiene y después progresivamente se regulariza.